hay que decirlo, Carlos, con bastante tristeza, que acá no tenemos alcalde, no tenemos autoridad, está escondido, ¿no? Hace tiempo que no se le ve, pues hace como 3 semanas que se difundió la información que estuvo internado un par de días porque dice que hubo una descompensación y que por un problema diabético, pero bueno, hasta ahora no reaparece, ¿no? Parece que se ha descompuesto totalmente, de tal suerte que no se le ve. No hay autoridad, pues, acá es un caos, ¿no? No aparece el alcalde, no aparece su prefecta, no aparece el gobierno regional, y por eso es que la situación es bastante difícil. Como no hay autoridad, pues la misma policía ya se siente cansada, fatigada, no tiene ningún entusiasmo, ningún interés en los primeros días, porque al final el trabajo que ellos hacen desplegados no tienen la respuesta del pueblo, ¿no? Acá pues sigue circulando personas en las calles, como si fuera un día normal, como si no pasara nada, ¿no? Como si no hubiera nada, como si no hubiera pandemia, la mototaxi, igualmente. La verdad que es bastante difícil la situación, bastante crítica, justamente por falta de autoridad, ¿no? No hay acá quien ordene las cosas, no hay un liderazgo. Acá, más que nada, se necesita un liderazgo. En tiempos normales, cualquiera puede ser alcalde, ¿no? Porque la cosa es fácil. Pero en estos tiempos la cosa es difícil y lamentablemente el Chincha ha tenido mala suerte. Porque este es un incapaz, un mediocre, un ignorante. La verdad no es un insulto. Y nosotros estamos en el peor momento. Aquí estaba la gente más capaz, ¿no? Más dedicada, ¿no? Con más entrega, más preparada, ¿no? Lamentablemente pues, nos ha tocado una autoridad sumamente mediocre, que no da la cara, no responde a la altura de las circunstancias y cada vez la cosa se pone en y por eso fue que no que vemos que el presidente tenía que liderar a la República en general, no donde que el toque de queda es mayor, es más amplio, pues porque efectivamente pues no se ve señales de respuesta de parte del pueblo. Es como si no hubiera cuarentena, entonces la gente circula normal. Sí, normalmente, es que la verdad pues es un caos, no hay quien ordene las cosas, ¿no? El mercado está cerrado, no hace tiempo, pues no sé cuánto va a reabrir, por ahí han aparecido mercados itinerantes, ¿no? Y de alguna otra manera tiene que haber abastecimiento de productos, pero no es una cosa pues coordinada, una cosa ordenada, ¿no? Eso sí, nomás es por la voluntad del mismo comerciante que está haciendo, y la policía que hace algo, ¿no? Y hay que reconocer el trabajo de la policía, pero como te digo, ya la policía se siente cansada también, pues no hay respuesta, no hay sacrificio, la gente pone su vida, no deja su hogar, ¿no? Tiene familias, deja su familia, que tienen que pasar ahí, día y de noche, y el pueblo ya responde, pero lamentablemente no responde, y como nadie le exige, pues no es que parece que es una pachanga, no vemos pues que la cosa tienda a mejorar. Entonces por eso que se ha tenido que prolongar hasta el 30 de junio, y si la cosa no mejora, va a tener que ir prolongándose, ¿no? Porque si no hay señales de mejora, signo de mejora, lamentablemente, desgraciadamente, pues va a tener que irse alargando la situación, ¿no? Y eso al final pues, perjudica al mismo pueblo. Pues. Dime, Alberto, igual que en otras provincias, en Ica también se ha dado, la corrupción no descansa ya. Se han visto manifestaciones, por ejemplo, en la entrega de las canastas, padrones que no existen, entrega a amigos, a familiares, en fin. ¿También hay corrupción en la pandemia en Chincha? Pero por supuesto, pues, lamentablemente el alcalde justamente de sus inicios yo señalé eso, ¿no? Él ha venido, él ha llegado a ser alcalde, no porque él tenga el deseo de trabajar, nunca tuvo el deseo de trabajar, ¿no? Y lo está demostrando que le interesaba. Su interés solamente es enriquecerse, ¿no? Por eso él utilizó
medio de comunicación, canal de televisión, la radio, para estar presionando, chantajeando. Y lamentablemente pues nuestro nivel cultural es tan bajo que la gente pues se hace caso a ese tipo de periodismo, ¿no? Chantajista, corrupto, ¿no? Que presiona a las autoridades, ¿no? Con fines pues, bastante cuestionables, ¿no? Entonces adquirió cierta popularidad y cada candidatura, cada elección que había se ha presentado, ha sido candidato al Parlamento, candidato al gobierno regional, candidato a la alcaldía de Quinto, o sea, en cuanto a elección había, él ha sido candidato. Y esta vez le digo, pues, ¿no? Que ha tenido popularidad, sí ha tenido popularidad, pero capacidad, nada, ¿no? Preparación, nada, condiciones, nada. Entonces, esto es totalmente, lo único que tiene condiciones es con la corrupción, ¿no? Toda su familia, o muchas de sus familias, sus hijos, pues están en negocio de mercado, cobrando la FISA, en fin, a esa situación que hemos llegado, ¿no? Y la familia que antes no tenía pues ni bicicleta, andan en vehículos, ¿no? Modernos, camionetas, autos. Entonces, esas señales pues inequívocas, ¿no? De que hay corrupción, ¿no? Como dice el dicho sacristán que vende cera sin tener cerería, vende peca también, sino la persona, si tú no tienes recursos económicos y muestra pues señales, signos de riqueza, pues significa pues que la cosa pues está mal, ¿no? Que hay pues, señales inequívocas de corrupción. ¿El gobierno regional no apoya, no tiene presencia en Chincha? Nada, absolutamente nada, ¿no? ¿Y por qué no? Porque no esperé que la reclame, porque en todo caso, quien debe exigirle al gobierno regional que esté presente pues es el alcalde, ¿no? No el gobierno municipal, la subprefectura, pero no aprende para nada. En el hospital San José de Chincha, la situación es difícil porque ya decimos en cierta forma colapsado. Pero gracias a Dios, el empresario chinchano se ha portado muy bien, ¿no? Hay muchos empresarios, ¿no? Que se han portado muy bien y han regalado una serie de implementos, ¿no? Mascarillas, camas, ¿no? Camas hospitalarias, camas para UCI, ¿no? De tal suerte que por ahí se ha ido, digamos, manejando la situación, pero es por gestiones de personas particulares, ¿no? O gente particular, ¿no? El empresariado hay que decirlo, ¿no? Cuando hay que criticarlo, ¿no? Que se enriquece, que aplaude, pero en este caso, pues están demostrando cariño a la provincia, cariño a la gente de Chincha, y somos también, ¿no? Por otras enfermedades, por otros males, ¿no? Así que, lamentablemente, pues, por parte del gobierno local no hay nada, por parte del gobierno no hay nada. Si no fuera por el empresariado chinchano, pues la cosa sí sería bastante triste, ¿no? Ya estuviera colapsado. Si no ha colapsado todavía Fernando José, es gracias a la patria chinchana. Pero, como te digo, la cosa se está remediando ahí. Y cuando tú me hiciste una pregunta a la entrega de bolsas, bueno, ese es otro problema, ¿no? Pues, dice aquí los funcionarios, ¿no? Que en la mayor parte son de Ica, lamentablemente hay que decirlo, no son chinchanos. No sé si es porque no conocen la realidad o no sé, pero no están haciendo una institución justa, honesta, como ese, ¿no? Y hay denuncias de que se está dando pues canastos a quienes no necesitan, o por lo menos no están comprendidos que las personas de mayor vulnerabilidad o mayor necesidad, ¿no? Hay hasta un mismo funcionario de la municipalidad, ¿no? Hay pues no denuncias que se están dando esta bolsa, esta canasta, ¿no? Pero vemos que la corrupción pues campea en todo nivel. Esto es justamente cuando no hay un liderazgo, cuando no hay gente honesta que ponga las cosas en su sitio. Muchas gracias, Alberto. Quedamos comprometidos a seguir conversando sobre estas opiniones, sobre estas informaciones, ese juicio también certero que tienes de la realidad chinchana. Estamos en contacto hasta una nueva oportunidad. Gracias, Alberto. Gracias, Carlos, que Dios te bendiga y un saludo nuevamente cariñoso al pueblo de Ica y ojalá que pues pronto tengamos noticias mejores, saludando ya el retorno, ¿no? A la vida normal en todo el país.